1, 2, 3, y así mismo macro. Entonces, se las estudia por separado, pero no están divorciadas las dos se complementan, puesto que se deriva de esa ciencia general, pues que es en este caso la economía. Y entonces la economía, por ser una ciencia social, se relaciona con otras ciencias. Y además porque actualmente el ser humano se desenvuelve en un medio en donde pues por todo lado hay aspectos económicos, ¿ya? Entonces actualmente, por la importancia que tiene la economía, esta se ha vuelto esencial para todo tipo de actividades y por eso se dice frecuentemente que la economía es la ciencia de la toma de decisiones o de hacer selecciones. Entonces, ¿de qué manera la economía se relaciona con otras ciencias y actividades? Lo vemos a continuación. Ya, entonces vemos que la economía tiene su campo de aplicación en varios sectores. En primer lugar, en los negocios, en el sector público, en las finanzas, en el ámbito internacional. Vamos a ver brevemente cada uno de estos campos. El primero, en los negocios. Cuando uno decide comenzar con un negocio, El no costo de una importa cosa es aquello que el se tipo de renuncia para negocio tenerla. que sea, no importa si este es pequeño, mediano, grande. Los 4 principios analizan la manera en que las personas toman de cualquier tipo, de cualquier tamaño, en cualquier lugar. Necesita, en primer lugar, hacer un estudio del mercado, ver el sector donde se va a desenvolver, donde va a desarrollar sus actividades, identificar qué es lo que le hace falta a la población de ese sector y que yo de alguna u otra manera podría ayudar a solucionar ese problema. Y ahí voy yo pues con mi idea de negocio para tratar de cubrir un segmento de mercado que todavía está insatisfecho, puesto que no hay el producto o el servicio que necesitan y pues ahí llego yo con mi idea de negocio. Entonces, todo negocio de cualquier tipo y en cualquier lugar necesita primero conocer las condiciones económicas del país, dónde se encuentra y cómo esta situación podría afectar a la economía global. De esta forma puede decidir si produce más o menos, si el precio de su producto es competitivo o cómo le afectan los impuestos. Entonces, hay varios tipos de productos y servicios que van canalizados para ciertos segmentos de mercado. ¿Ya? Entonces, dependiendo del lugar o del mercado al cual yo quiero llegar, pues se determinará pues cuál sería el precio más óptimo para poder ofrecerlo y que de repente no tenga ese rechazo de que el producto está demasiado caro. Dependiendo del mercado, ese producto debe tener ciertas características, presentación, etc. Entonces, todo eso depende de cómo se esté el entorno en donde va a estar ese negocio. Entonces, por lo tanto, debe conocer el tipo de mercado en el que se encuentre su empresa para de esta manera planear pues qué estrategias serían las más convenientes para poder llegar con su producto o su servicio. En el sector público también tiene su campo de aplicación la economía. Entonces, la planeación económica y social de todos los gobiernos estatales y locales necesita de la economía para lograr su crecimiento. Por ejemplo, un gobierno necesita desarrollar estrategias para incrementar su producción agrícola e industrial, así como hacer una buena planeación en el sector energético, lo que implica desde la extracción hasta definir el precio final del petróleo, la generación y distribución de energía eléctrica, etc. La economía también juega un papel central en la política social, como lograr una mejor distribución de los ingresos,
y procurar oportunidades para sectores objetivos de la población. En general, todos los niveles de gobierno necesitan de la economía, desde la planeación de estrategias hasta la ejecución de las mismas. Y es que cuando el gobierno diseña sus políticas públicas, pues estas van a tener su afectación en aspectos económicos. Entonces, es algo que no se puede evitar, ¿ya? Toda decisión tomada, en este caso por el gobierno, tendrá alguna afectación en algún aspecto relacionado a la economía. Por ejemplo, cuando hay esos debates para ponerse de acuerdo los sectores productivos referente a cuál sería la remuneración básica que va a tener los trabajadores. Es un poco complicado, puesto que el Frente de Trabajadores exige pues un sueldo un poco mejor, mientras que el sector empresarial trata de mantener un poco bajo ese sueldo. Pero en tal caso, cuando ya llegan al consenso, pues sale a inicios del año, la remuneración básica unificada ha sido establecida en tanto. Esa decisión pues tendrá su afectación en todo, ¿ya? Entonces, todas las decisiones que se toman en el sector público tienen su afectación en el área económica. Por lo tanto, están estrechamente relacionadas estas dos, la economía con el sector público. También se relaciona, perdón, aquí falta, es otra parte vital del conocimiento de la economía, es que todos los legisladores que se encuentren en el Congreso tengan conocimientos económicos suficientes para entender las consecuencias de las propuestas e iniciativas que se estén planteando para finalmente poder aprobar leyes de contenido económico con plena conciencia del objetivo de las mismas. Y es que muchas veces nos quejamos de las personas que nos están ahí representando en la asamblea, dado que pues por el escaso conocimiento o nulo conocimiento que tengan en aspectos relacionados a la economía, pues vienen después las consecuencias. Y nosotros somos muy responsables de eso. Nosotros somos las que las hicimos ganar. Nosotros fuimos los que les dimos el voto. Entonces muchas veces nos dejamos llevar de repente pues porque es la cara bonita, porque es el más simpático, porque es la influencer, porque es la que hace los mejores TikTok, porque es un deportista muy reconocido, porque es una buena presentadora de televisión, etcétera, ¿ya? Pero no vemos un poco más allá. En primer lugar, investigar un poco a la persona que está postulando para esos cargos. ¿Quién es esa persona? ¿Cuáles son sus estudios universitarios? ¿Cuál es su experiencia en el sector público o privado? Y según eso, pues, determinar y decidir, pues, si realmente sería un buen elemento que nos vaya a representar y que vaya, pues, a defendernos, ¿verdad? A votar por leyes que vayan en nuestro beneficio y qué implicación tendrían las mismas en la sociedad. Entonces, ahí también es necesario que estas personas que están representándonos en la asamblea, pues, tengan conocimientos relacionados, pues, con aspectos económicos. También en las finanzas. La economía se relaciona estrechamente con las finanzas. En primer lugar, porque en todo país existen los bancos centrales. Estos bancos centrales necesitan tanto de economistas como de personas que tengan conocimientos económicos, ya que es ahí donde se toman decisiones para controlar la inflación y tener tasas de interés estables. Por su parte, los bancos privados también necesitan personal con amplios conocimientos sobre economía y que sean capaces de entender el funcionamiento del sistema financiero, puesto que son ellos los que tienen a su cargo el buen manejo de los recursos que el público deposita, ya que de ello depende que la banca privada cumpla su
primordial función, que es proveer de crédito y financiamiento, tanto a personas como a empresas de todo tipo y tamaño. Ya, entonces se relaciona también con el área de las finanzas. Es muy importante esto, dado que en primer lugar los bancos son los que ejercen la intermediación financiera. ¿Qué es la intermediación financiera? Pues el papel que juega un banco, ¿verdad? Que desempeña un banco, que es captar recursos de la población mediante, perdón, un ratito. Recording stopped. A ver, continuamos, pero por interrupción.
Recording in progress. Ya, entonces, estábamos hablando de la relación de la economía con el campo de las finanzas. Ya, entonces es una relación muy estrecha, dado que, pues, el principal papel de un banco, pues, ya lo había mencionado, es la intermediación financiera. ¿En qué consiste la intermediación financiera? Captar recursos de la población. Nosotros como usuarios, cuentaahorristas del banco, pues vamos y depositamos nuestro dinero para destinarlo al ahorro, para algún fondo de inversión, alguna póliza, etc. Nosotros vamos y dejamos nuestro dinero en el banco. Está seguro en el banco, está ganando intereses, y el banco, ¿qué es lo que hace con nuestro dinero? Pues lo toma y en cambio lo da en calidad de préstamo a aquellas personas, al sector privado, que necesita financiamiento para poder desarrollar ciertas actividades productivas. Entonces, esa intermediación que se da, se lo hace con el objetivo, en primer lugar, pues nosotros, en el caso de que fuésemos una empresa, acudimos al banco, necesito crédito para comprar nueva maquinaria, necesito crédito para abrir una sucursal y con ello voy a generar más plazas de trabajo. El banco me da el préstamo, pero a cambio yo tengo que pagarle un interés. Ese interés que voy a pagar es más alto que el que me está pagando a mí como cuentaahorrista, ¿verdad? Por dejar mi dinero ahí ahorrado para que esté ganando intereses, ¿verdad? Entonces, el interés que me paga a mí como cuentaahorrista es más bajo. ¿Cuánto me paga a mí el banco? Pues a veces uno va y actualiza la cartilla, ¿verdad? Y ahí salen centavos que ha ganado de intereses ese dinero que está ahí en mi cuenta. Pero en cambio, si voy a pedir un préstamo, la tasa de interés que me cobra es mucho más alta. Estamos hablando de que me paga intereses por dejar mi dinero de aproximadamente 2-3%. Si es que es una póliza, me paga un poquito mejor, dependiendo del monto y del tiempo también que la deje. Pero si es un crédito, me está cobrando alrededor del 15, 20, 25%, dependiendo del tipo de crédito. Ya si es un crédito de consumo, pues estamos alrededor del 20, 25% de intereses. Entonces, de ahí viene el negocio del banco. Cobra intereses a una tasa mucho más alta que la que le paga a uno como cuentaahorrista. Entonces, esa tasa que el banco me paga a mí como cuentaahorrista se denomina tasa pasiva. Entonces voy a anotarlo por aquí. Anotémoslo por aquí. ¿Ya? Entonces, el banco me paga una tasa pasiva. Esa tasa pasiva es baja. Es la que me paga por el dinero que tengo en cuentas de ahorro. Pero en cambio, cuando solicito un préstamo, el banco me cobra una tasa activa. Esa tasa activa es alta y es la que yo pago por préstamos. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre estas dos tasas vendría a ser el rendimiento del banco. Esa diferencia se la conoce como spread financiero, ya que vendría a ser la diferencia entre la tasa activa y la pasiva, ¿ya? Entonces, y de ahí viene pues el negocio del banco. Entonces, el banco por servirnos de intermediario financiero, pues tiene que sacar un rédito, una rentabilidad. De esa rentabilidad, pues tiene pues para cubrir sueldos y salarios de su personal, es para el servicio del aseo, limpieza, suministros de papelería, etc. Entonces, de ahí viene pues el dinero para poder cumplir con sus otras funciones.
Listo, entonces, y también es necesario que en los bancos centrales, pues, hayan personas que tengan conocimientos en economía, puesto que aquí es donde se van a tomar decisiones importantes que tienen que ver, pues, sobre todo con fijar tasas de interés que vayan en beneficio, pues, de poder incentivar el ahorro. Mientras haya más ahorro, es mucho mejor, ya que, pues, habrán recursos para poderlos dar en calidad de préstamos para el sector privado que necesita financiar sus proyectos de inversión. Y por lo tanto es necesario que estas personas que se desarrollan en este sector, pues, tengan conocimientos de economía para poder tomar mejores decisiones en beneficio de la población. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo, profe, yo le pregunto algo. ¿Podrían definirme más ampliamente lo que sería el split financiero? Este término de ahí. El split financiero es la diferencia de las tasas. ¿Ya? Entonces, el banco le cobra, cuando usted va y pide un préstamo, el banco le cobra una tasa. Esa tasa es alta. Le cobra alrededor, supongamos, del 20%. Pero en cambio, si va y deja dinero ahí ahorrado, el banco le paga centavitos, en verdad, dependiendo del monto y del tiempo también. Así que muchas personas, para tener un mejor margen de rentabilidad, pues es más atractivo dejar ese dinero en una póliza, ¿ya? Por ejemplo, logro ahorrar y tener un capital de $1,000. Si yo lo dejo en una cuenta de ahorro normal, cuando yo vaya a actualizar la cartola, pues voy a ver ahí de repente ya por $1,000, qué sé yo, $1.05, $1.10, se me ocurre. Pero en cambio, si yo voy y lo dejo ya en una póliza, pues ya ahí gana un poco mejor, ¿ya? Entonces, si usted lo deja, qué sé yo, a 180 días, a 6 meses, por esos $1,000, de repente, después de 6 meses, se haya ganado, suponiendo que es, qué sé yo, 10, 6, aproximadamente unos $50, $60, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, usted recibiría $1,050. Entonces es mucho mejor, ¿verdad? Que dejarlo en una cuenta de ahorro tradicional o normal. Entonces, esa tasa de interés que le paga es baja, puesto que si yo voy y pido en cambio $1,000, el banco no me va a cobrar el 10%, el banco me cobra el 20 o el 25%. Entonces, ahí viene el negocio. O sea, yo presto dinero, cobro un interés mayor, pero a la persona que viene y deposita le pago un interés menor, ¿ya? Entonces, va a quedar una diferencia. Esa diferencia es la rentabilidad, el negocio del banco. Y eso se lo conoce como spread financiero, que es la diferencia entre la tasa activa y la pasiva, ¿ya? Profesor, y las personas particulares también pueden prestarse dinero, ¿verdad? A través de precambio, pagaré, ese tipo de documentos. Pero yo hablo de los servicios financieros que otorga el banco. Sí, ¿ya? lo que digo es aparte, porque las personas entre sí también podrían prestarse dinero bajo la tabla de intereses que está por ley. No, ya no me acuerdo cómo es, pero creo que es el 16% o algo así. Ya, habría que revisar los boletines en donde están pues ahí el establecimiento de las tasas que van a regir pues en el sistema financiero nacional, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo esté esa tasa, pues asimismo algunos negocios pues le facilitan ciertos créditos y le emiten a cambio pues para que haya algún documento que avale esa transacción y poder ejecutar después la cobranza, le emiten un pagaré o una letra de cambio. Dígame. ¿Usted qué opina de esto que se estaba comentando de la venta del Banco del Pacífico?
¿Cuál sería la opinión que usted tiene? Ya, a ver, hay ciertos servicios que muchas veces el Estado no los maneja, no los lleva de manera eficiente. Y es necesario a veces que esa administración pues pase, en este caso se la delegue al sector privado, ¿ya? En el sector privado muchas veces hay cosas que funcionan mucho mejor, ¿ya? Y que el Estado pues lastimosamente no lo puede llevar de una manera eficiente, ¿ya? Entonces hay mucho ahí por hacer y ahí se genera mucho debate, ya que algunos no están de acuerdo que se concesione o que se dé en calidad como de privatización ciertos servicios, puesto que piensan que el Estado debería seguir con esto, pero en tal caso, pues si es que los resultados que presenta el banco, pues no han sido los esperados, los favorables, pues de repente algo está fallando y es mejor dar un paso al costado y que otra persona pues asuma esa responsabilidad para poder garantizar también pues la estabilidad del personal que labora en este caso en esta institución y también pues por la confianza que nosotros como cuenta ahorristas pues tenemos en el banco. Entonces, de repente esa sea la mejor solución para poder subsanar ciertas falencias que esté presentando, en este caso, la administración. Habría que revisar los resultados para ver cómo están esas finanzas y según eso, pues, tomar pues la decisión más adecuada. ¿Ya? Eso sería. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Alguien me estaba alzando la mano, no vi quién. No, continuamos. Voy a borrar esto. En el chat les puse eso que anoté ahí, ¿ya? Continúo. ¿Ya? A ver, también las economías se relacionan con el ámbito internacional. Entonces, todas las personas que se encuentran en las instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre muchas otras, deben tener conocimientos de economía. Por ello, para el desempeño óptimo en cualquier tipo de actividad o profesión, es esencial el conocimiento y manejo adecuado de la economía. Nosotros, como futuros economistas, vamos a tener los conocimientos, las herramientas para podernos desempeñar sin ningún problema en cualquiera de estos ámbitos que hemos analizado, como gerentes de nuestra propia empresa, como colaboradores en algún banco, podríamos desempeñarlos sin problemas como jefe de agencia del banco, jefe de crédito, jefe de riesgos, jefe de cobranzas también, sin ningún problema. Podríamos desempeñarnos como asesores financieros o de repente, pues, poder llegar a laborar en cualquiera de estas instituciones, organismos internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio, etc. Entonces, vamos a contar con los conocimientos, con las herramientas para poderlo desarrollar sin ningún problema, ¿ya? Entonces, es necesario que estas personas pues también tengan pleno conocimiento de aspectos económicos. Y llegamos pues a la parte en donde se habla de que la economía vista ya como ciencia social. Ángelo, dígame. Sí, profe. En la diapositiva anterior parece que mostró lo que es el Fondo Monetario Internacional. Quería preguntarle si me podría explicar un poquito mejor lo que vendría a ser este Fondo Monetario que está mencionado.
Ya, el Fondo Monetario Internacional es una organización internacional en donde pues hay algunos países ya que forman parte de esto. Ya, entonces la idea de este fondo es ayudar con financiamiento a países que estén pasando por ciertos desequilibrios y entonces necesitan recursos. Obviamente que no es que le prestan así por ser buen amigo o algo sin pedir nada a cambio. Siempre hay algo a cambio. Y ahí vienen pues ciertas directrices que los países que solicitan y que están buscando el financiamiento tienen que acatarla. Caso contrario, no se da esa negociación. Por ejemplo, Ecuador solicitó créditos al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las exigencias por parte de este organismo? En primer lugar, que se sanee un poco esto de las finanzas públicas, que se reduzca un poco ese excesivo gasto que tiene el gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con gasto corriente, es decir, sueldos y salarios del sector estatal, ¿verdad? Entonces, y ahí viene, pues, los despidos de funcionarios del sector público y hubo toda esa serie de implicancias que trae, pues, en la economía en general, ¿ya? Entonces, son exigencias por parte de estos organismos que le ponen a la nación que está solicitando crédito. Si es que quiere acatarla, pues bien, entonces se realiza el desembolso. Caso contrario, pues ahí se torna un poco hostil esta negociación y empiezan pues a tratar de buscar una salida para que se pueda ejecutar la misma. Dígame, Angelo. Nada, profe, entonces, ¿usted considera que el Fondo Monetario sí ayuda o no ayuda? A ver, como todo crédito, cuando uno facilita un crédito, pone condiciones, ¿verdad? Usted le presta dinero a algún familiar, a algún amigo. Esa persona se compromete a cancelarle en determinado tiempo. Esa persona no cumple. ¿Usted le volvería a prestar? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Entonces, y es que en la historia, pues se ha visto que muchas veces nuestro país no ha cumplido con los pagos pactados con estos organismos internacionales. Entonces, si yo ya le quedo mal a una persona, la próxima vez que yo vaya a prestarle, que vaya a pedirle prestado y que ella me preste, va a ser un poco más estricta. Bueno, ya, ¿sabes qué? Pero yo quiero la plata a fin de mes. Ya no es de aquí a 2 meses como inicialmente me lo había prestado y yo le quedé mal. Te presto, pero a fin de mes, o déjame algo a cambio, dame tu reloj en garantía, etcétera, ¿verdad? Entonces, así mismo ocurre acá. Entonces, cada vez que nuestro país no cumple con este acuerdo de pagos, pues vienen estas de exigencias un poco más drásticas, se las podría decir así. Pero si es que no hay otra opción, ¿verdad? Y ya vendría a ser la única persona que estaría dispuesta a prestarme, en este caso el dinero para poder solucionar estos inconvenientes, pues tengo que aceptarlo. No tengo otra salida. Entonces, en la pandemia, ese dinero pues fue muy necesario. Hablo de los meses pico de la pandemia en el año 2020. El Estado no había cumplido con el pago de sueldos y salarios del personal de la salud, del personal de la educación. Entonces, todo estaba un desastre, ¿ya? Entonces, mi hermano es médico, ya llevaba varios meses que no cobraba y él estaba ahí, metido ahí donde las papas queman, ¿verdad? Se le podría decir así. Entonces, era sumamente complicado. Nosotros como profesores también hubieron atrasos, las facturas seguían llegando, había que pagar servicios básicos, faltaba la comida, entonces, y no había el suelo, entonces uno
se estaba empezando a desesperar por esa situación y ahí pues Ecuador pues tuvo que solicitar financiamiento y el Fondo Monetario ayudó pues con un crédito para poder cubrir este tipo de gasto. Hablo del gasto corriente, ya sueldos y salarios del personal del sector público. ¿Ya? Entonces, si no hay otra salida, pues habría que aceptarlo y acatar las condiciones que se nos exija a cambio de darnos ese dinero. Respecto a eso, por ejemplo, el FMI, a través de sus préstamos, viene a prácticamente ser parte del gobierno de los países latinoamericanos, porque le impone exigencias. O sea, es como que yo le preste dinero a una tercera persona y yo le digo qué es lo que tiene que hacer para que me paguen. Entonces el FMI funciona así. Dice, para que me Claro, paguen vas a tener y es que él, obviamente, impuestos, cuando uno presta el dinero, uno lo hace con la confianza de que la otra persona le va a devolver, claro, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Yo te presto, pero eso sí, págame cada semana o cada 15, etcétera, ¿verdad? Para que no se te haga tan pesado que a fin de mes no tienes que dar todo. Entonces, acá también tiene que asegurarse de que el país vaya a poder cubrir con esa obligación. Entonces, ¿sabes qué? Para que no tengas problemas, por favor, redúceme ese gasto público. Está muy elevado, está muy grande el tamaño del gasto corriente, reduce un poco, está muy inflada esas cifras. Entonces ahí vienen pues esas decisiones que el gobierno tiene que tomar. De alguna manera tiene que buscar minimizar estos gastos, reducir gastos. Entonces la primera salida que en todo lado usan, tanto en el sector privado como público, es reduciendo personal. ¿Ya? Y entonces ahí vienen esas consecuencias, en cambio, de otro tipo. La gente está desempleada, disminuye el consumo, se fomenta el comercio informal, etc. Entonces es otro tipo de problemas que genera todo eso. Sí, ¿ya? Profesora. Entonces, directamente, en conclusión, aparte de lo que usted ha dicho, el FMI sí vendría a tener cierta injerencia dentro de la soberanía de los países, en conclusión, prácticamente. Sí, porque impone ciertas exigencias y los países tienen que acatarla a cambio del dinero. ¿Ya? Entonces, sí tiene cierta injerencia. Obviamente que todo tiene que ser muy bien consensuado, ¿verdad? Viendo todas las opciones posibles, pero si ya no hay más salida, pues habría que acatar eso a cambio de recibir, en este caso, el dinero. ¿Ya? Continuamos. Y entonces la economía como ciencia social. En primer lugar, vamos a definir qué es ciencia. ¿Ya? Entonces, según Graue, en su libro menciona que se podría definir a la ciencia como el conjunto de métodos que nos ayuda a conocer y a explicar la realidad. Hay ciencias exactas y ciencias sociales. Dentro de las ciencias exactas, pues ya tenemos conocimiento, está la física, la química, las matemáticas, y dentro de las ciencias sociales, la antropología, la política, el derecho, la economía, la historia, la psicología. ¿Cuál es la diferencia entre cada una, entre ciencias exactas y ciencias sociales? ¿Ya? Entonces, las ciencias sociales siguen el método científico tal como lo hacen las ciencias exactas. Por lo tanto, nosotros como economistas seguimos el método científico, igual que lo hacen las ciencias exactas. Podría ser considerada como una semejanza, ¿verdad?, entre ciencias sociales y ciencias exactas. Ambas siguen el método científico. ¿En qué consiste el método científico? Pues parte de observar un fenómeno determinado, se pasa luego a tratar de formular una hipótesis para poder explicar qué es lo que está pasando con ese fenómeno que está siendo observado. Se realizan las pruebas correspondientes que me permitan confirmar
o rechazar esa hipótesis. Si se confirma esa hipótesis, se eleva a categoría de ley que trata de explicar ese fenómeno. Incluso después de que una teoría ya fue aceptada como válida, queda sujeta a cambios derivados del avance de la ciencia y la tecnología, ¿ya? Por ejemplo, observo que en determinado mes del año la demanda de cierto producto se incrementa. Eso es lo que estoy observando. ¿Por qué se incrementa la demanda de ese producto en ese determinado mes del año? ¿Será porque de repente las condiciones climáticas han provocado que el producto escasea y que por lo tanto, al ser un producto de primera necesidad, pues la gente está dispuesta a comprarlo, a demandar este producto y está dispuesta a pagar pues el precio que sea con tal de tenerlo, ¿verdad? El producto se está volviendo escaso porque las condiciones climáticas están afectando la producción del mismo, pero en cambio yo lo necesito. Y por lo tanto, ¿qué va a suceder en el mercado? Que los productores que todavía tengan disponible el producto, pues van a aprovecharse de la situación. La gente necesita mi producto, pero no todos lo pueden producir. Por lo tanto, ese producto que todavía tengo, lo voy a vender un poco más alto. La gente igual me va a pagar, puesto que no lo encuentro en otro lado. Y ahí pues viene ese margen de ganancia, que en este caso tendría el productor y el demandante, el consumidor, que somos nosotros, pues con tal de tenerlo, no importa, pago un poquito más, ¿ya? Entonces, Ángelo, dígame. Profe, yo estoy de acuerdo, o sea, que se respete lo que es oferta y demanda, que si el producto escasea, aumente el precio, pero ¿qué opina usted dentro de lo que es el ámbito en las medicinas? ¿Usted piensa que es ético que si está escaseando la medicina, le suban el precio de esa forma? ¿O qué opinión le merece usted? Ya, ahí viene lo que más adelante vamos a revisar cuando hablemos de la economía positiva y economía normativa. Hay ciertas cosas, ciertas situaciones que se dan que se las tiene que analizar desde el punto de vista de la economía positiva, es decir, se describe la realidad tal como es. Hay escasez, hay gente que está necesitando, oferta y demanda, y ahí viene pues el establecimiento de un precio que permita ejecutar la transacción. Por el lado de la economía normativa, en cambio, no me parece ético eso. Yo creo que debería hacerse de esta manera, ¿ya? Entonces, y ahí viene el debate, ¿ya? Entonces, eso se lo va a estudiar, me parece que la próxima semana, cuando hablemos de la economía positiva y normativa. Entonces, hay diferentes puntos de vista. Si me dejo llevar por mis valores, por lo que me han inculcado a mí en casa, la educación que he tenido, la ética, pues la decisión sería diferente al momento de tomar esa decisión. Pero en cambio, si yo analizo de manera objetiva, no dejándome llevar, en este caso, por el aspecto subjetivo, de repente para mí eso debería ser lo correcto. Pero en cambio, ¿qué dice el productor? No, pues a mí me costó producirlo, necesito recuperar la inversión, para poder producirlo tuve que extender mi jornada de trabajo, tuve que comprar nueva máquina, etcétera, para que me permita poder sacar el producto a la venta. Tengo que recuperar esta inversión, así que el precio va a ser mucho mayor. Entonces, si lo analizo de la manera objetiva, el análisis sería muy diferente a que si yo me dejo llevar por la parte subjetiva. Ángelo. Sí, profe. Exactamente como usted dijo. Y respecto a eso, lo que podría decir es que tanto lo legal como lo moral no es igual. O sea,
subir el precio podría ser legal, podría como no serlo, pero bueno, supongamos que es legal, pero no sería moral, no sería ético de ninguna manera, por el tipo de producto que es la naturaleza del mismo. Entonces, como le digo, entre lo legal y lo moral hay diferencia, especialmente lo vemos en el banco, por ejemplo, cuando desalojan gente con enfermedades terminales, por así decirlo. Tengo un ejemplo. Y como le digo, entonces, entre lo legal y lo moral hay diferencia, no es igual. Y si nos dejamos llevar por lo legal, de manera técnica, estricta, entonces no pensaríamos como dice usted, dejándonos llevar de alguna forma por valores o por algún tipo de humanidad incluso. Entonces eso ya no está dentro de lo que son prácticamente las teorías económicas, eh, que son más rígidas. Entonces, esa es mi consideración. O sea, hay cosas que ya exceden, ya están por fuera y tienen más que ver con una opinión subjetiva nuestra de personas que lo que viene a ser la teoría, lo que vendría a ser prácticamente la doctrina en sí. Ya, sí, y es que lastimosamente uno siempre se remite a las cifras. Los números son fríos, pero es la única manera de poder demostrar a veces las cosas, ¿ya? Entonces, uno siempre exige, a ver, ¿cuál es la fuente? ¿Dónde están los datos que afirmen lo que tú estás mencionando? Entonces, yo no puedo decir, no, es que desde el fondo de mi corazón yo creo que eso, no, demuéstramelo con cifras. ¿Por qué tú crees que yo debería perdonarle la mora a este cliente que me ha quedado mal? Hablo del banco, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo te voy a pagar el sueldo a ti? Entonces te bajo el sueldo para poderle perdonar la mora al cliente. Entonces, ¿cómo se hace, verdad? Entonces, nos remitimos siempre a las cifras, ¿ya? Entonces, nosotros cuando entremos a este tipo de debates, de conversatorios, y es que es típico cuando hay la reunión familiar, ay, mijito, usted está estudiando economía, ¿qué opina de eso? Eso, ténganlo por seguro, no va a faltar que en alguna reunión algún familiar les pregunte, ¿cómo crees tú el panorama? ¿Cómo ves el panorama del país? ¿Tú crees que este presidente Lazo vaya a cumplir con esto, etcétera? Cualquier cosa. No nos dejemos llevar a veces por las pasiones, ¿ya? Hablemos de manera objetiva, con cifras, ¿ya? Remitiéndonos a la fuente. Porque si nos dejamos llevar por las pasiones, no, que este presidente no vale, que con el anterior estábamos mejor. O sea, no, o sea, cifras, datos, ¿ya? Entonces, con eso nosotros podemos discutir con alguien, poderle demostrar efectivamente el nivel de endeudamiento con el anterior gobierno provocó que ahora pues estemos pagando la factura de las decisiones del anterior, o de repente las cifras demuestran que el gasto ha sido mal utilizado, etcétera, etcétera. Entonces, con cifras, con datos, solamente ahí podríamos hablar ya de una manera un poco más segura, ¿ya? Y podríamos afirmar o rechazar algo. Entonces, muchas veces, más bien lo que fluye, lo que sale, son esas pasiones, ¿no? Entonces, no, esa no es la manera de llevar a cabo un debate. Todo es con cifras, ¿ya? Nosotros como economistas no podemos dejarnos llevar por lo que yo siento en ese momento, no, remitámonos siempre a las cifras, ¿ya? Bueno, continuamos, ya, entonces, las ciencias exactas siguen un método científico, las ciencias sociales también. No porque estudiemos economía significa que no vamos a seguir este método científico que parte de observar el entorno, observar un fenómeno. ¿Qué sucede en los meses, en estos meses con el clima?
¿Qué sucede con la producción de tal producto? Disminuye porque la situación climática no favorece, ¿verdad? El producto comienza a escasear, la gente lo demanda, como hay escasez, el producto se vuelve un poco caro. Entonces, observamos el medio, observamos el fenómeno que vayamos a analizar. Formulamos la hipótesis. Si las condiciones climáticas son desfavorables, el producto escasea, por lo tanto se vuelve más caro. Esa es la hipótesis. Recopilo información que me permita confirmar o rechazar la hipótesis. Salgo al mercado. Cuando hablo de mercado, no me refiero al mercado donde voy a comprar la cebolla, no, hablo del mercado en general. Salgo al mercado a levantar la información, hago un sondeo, hago encuestas, me llevo datos para poder luego en casa tabularlos. Con esos datos ya tabulados, estoy ya en condiciones de confirmar mi hipótesis o de rechazarla. Si se confirma la hipótesis, se enuncia una ley. Cuando los precios en el mercado están altos, dado que el producto está escaso, eso incentiva a que el productor trate de producirlo de alguna manera, dado que el precio se ha encarecido, y de esa manera pues va a tener un mejor margen de rentabilidad. ¿Ya? Entonces se podría elevar a una ley eso que yo he verificado producto pues de todo el levantamiento de la información que se hizo, del análisis de los datos, etcétera. ¿Ya? La economía vista como ciencia parte de 3 puntos. En primer lugar, como ciencia social, estudia el comportamiento humano, las actividades humanas y las instituciones sociales. Tiene un modelo de análisis que está basado en la observación de los hechos que se quieren descubrir, en la formulación de hipótesis, por lo cual se generalizan los resultados de esa experiencia, y porque realiza la comprobación de esas hipótesis. Nosotros, cuando ya estemos en niveles superiores y hagamos los análisis a cierto fenómeno que se esté observando, nosotros vamos a procesar una cantidad considerable de datos. Vamos a diseñar modelos econométricos que traten de explicar el comportamiento de las variables que están siendo objeto de estudio. Vamos a analizar de qué manera el ahorro influye en el consumo, en la demanda, etc. Entonces vamos a procesar todos esos datos y vamos a diseñar un modelo. Con el resultado que me arroje ese modelo, yo puedo decir, efectivamente, esta variable es significativa y explica lo que se está analizando, ¿ya? Entonces, si se logra comprobar esa hipótesis que yo me he planteado al inicio, se puede elevar a la categoría de una ley o norma. Y por todas estas razones es que se considera la economía como una ciencia, ¿ya? Porque seguimos un método científico. De repente no vamos a poder meter a una persona en un laboratorio, tal como cuando lo hacemos o cuando lo hacíamos, cuando estábamos en el colegio, que nos llevaban al laboratorio de química, al laboratorio de física, en donde bajo ciertas condiciones se ejecutaban los experimentos, ¿verdad? Y que en caso de que se modificara alguna de estas condiciones, pues se iba a obtener de repente un resultado diferente. Ya en las ciencias exactas, el resultado es el mismo, ¿ya? Entonces, a diferencia de las ciencias sociales, no todas las personas pensamos igual, no todas vamos a actuar de la misma manera frente a determinado fenómeno, puesto que cada una tiene su propio criterio. Lo que para otros es bien visto, para mí eso es reprochable.
no lo acepto. No podemos pensar igual, ¿ya? Entonces, de repente, esa sea la diferencia entre una ciencia exacta y una ciencia social. Pero no por ese hecho dejamos de ser menos científicos que las ciencias exactas, ¿ya? Entonces, de hecho, se menciona que la economía es lo más cercano a una ciencia exacta, puesto que nosotros también manejamos una considerable cantidad de datos que son procesados, que son sometidos a todo este tratamiento del método científico, y por lo tanto, pues, se podría decir que somos lo más cercano posible a una ciencia exacta, pero en sí somos una ciencia social, ¿ya? Entonces, la diferencia entre una ciencia exacta y una ciencia social. En una ciencia exacta, como física, química o matemáticas, los experimentos siempre dan los mismos resultados, ya sea dentro de un laboratorio o fuera de él. Por ejemplo, la gravedad es la misma, ¿verdad? Si yo hago mi experimento dentro de un laboratorio o fuera, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Las ciencias sociales tienen diferentes campos de estudio, pero la combinación de todos ellos nos explica la totalidad del comportamiento humano. Estas ciencias utilizan la misma metodología que las ciencias sociales, que las ciencias exactas, perdón. Sin embargo, presentan dos diferencias muy importantes. La ausencia de un laboratorio de una situación controlada en la que puedan efectuarse experimentos. No se puede poner a una persona, meterle en un laboratorio y exigirle que actúe de determinada manera. Ya, no se puede. El grado de precisión con el que se expresan los resultados. Esto se debe a que el comportamiento humano no se puede medir en un laboratorio, ya que las personas no viven situaciones similares. Eso no quiere decir que las ciencias sociales sean menos científicas que las ciencias exactas, ¿ya? Entonces, por el hecho de que no hacemos experimentos en laboratorio, no significa que seamos menos científicos que las ciencias exactas. Y de ahí viene, pues, el problema económico. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Preguntas. ¿Me preguntas? Ya, entonces pasamos a la siguiente parte, que es el problema económico. Entonces, este problema económico tiene su origen en la escasez. Ya, entonces, no podemos tener todo lo que nosotros quisiéramos tener, puesto que los bienes, los servicios, los recursos son escasos. Por lo tanto, para poder dar respuesta y solución a este problema, existen unas cuantas preguntas que tratan de resumir en sí este gran problema económico. Entonces, estas interrogantes de la economía pueden resumirse en tres, que son el qué producir, cómo producir y para quién producir. El qué producir vendría a ser, pues, qué es lo que necesita la gente para poder satisfacer ciertas necesidades insatisfechas. El cómo producir vendría a ser ya el problema técnico relacionado a cuáles serían los procesos de producción más adecuados para poderlo desarrollar. Y el para quién producir
pues vendría a ser el problema de mercado. ¿Para quién va a ir destinado este producto? ¿Será para un sector de mercado de clase social media baja, baja, media alta, etcétera? Entonces, todas estas tres preguntas tratan de explicar este gran problema económico. Entonces, para asignar correctamente los recursos y resolver el problema económico, es necesario contestar las siguientes preguntas. Por lo general son tres, ya, el qué, cómo y para qué. Pero en el libro de Graue también se mencionan dos más, ¿ya? Que es el cuándo producir y el dónde producir. Entonces, además del qué, vamos a preguntarnos cómo producir, cuándo producir, dónde producir y para quién producir. Entonces, vamos a ver cada una de estas interrogantes. Ya, me esperan un ratito ya. Recording stopped.
Ya, a ver, continuamos. Ya, entonces, estas interrogantes que tratan de explicar el problema económico, los vamos a ver también Recording en el in libro de Grawey. progress. Entonces voy a dejar de compartir esto y me voy al libro de Grawey. Y entonces nos vamos a la página 8. Ya, entonces, principales problemas económicos. Entonces, primera pregunta. ¿Qué producir? ¿Ya? Entonces, alguien que me ayude con la lectura. ¿Qué producir? El que alzó la mano primero, Whitmar. Listo, profe. ¿Qué producir? Dado que los recursos son escasos, se deben elegir los bienes más importantes para una sociedad. Por ejemplo, en una sociedad como mano de obra altamente calificada, es mejor centrarse en la producción de bienes cuya manufactura es más complicada y, por lo tanto, con mayor valor agregado. Quizás sería un error utilizar la mano de obra altamente calificada para ordeñar vacas y trabajar en el campo, con la producción de bienes alto valor logrado. Valor agregado. La sociedad puede ocupar parte de sus recursos para pagar a personas menos calificadas, como obreros y campesinos, por realizar ese tipo de actividades necesarias en todos los países. De esta forma se realiza una actividad necesaria cosecha. Y aún se conserva parte de los recursos, ingresos. Con este ejemplo se puede concluir que se debe producir de acuerdo con los recursos materiales y naturales, con los que se cuente cada economía. Un país como Suiza, que no tiene acceso al mar, genera bienes con alto valor agregado, como relojes, aparatos e instrumentos médicos de alta tecnología, y adquiere de otros países los productos marítimos y agrícolas a los cuales no tiene acceso directo. Ok, muchas gracias. Ya, entonces en la primera pregunta, el que producir, indica que se debe decidir qué productos se deben producir, tomando como referencia cuáles son los recursos con los que cuenta esa economía. Por ejemplo, aquí me habla de que si en una sociedad hay la población o mano de obra calificada, pues sería una estupidez destinar que esta persona vaya a laborar en actividades agrícolas. Esa persona tiene la preparación, el conocimiento, la capacitación. Por lo tanto, yo puedo emplear a estas personas en manufactura, en desarrollar productos que tengan un valor agregado mucho mayor. Esos productos, al momento de ser comercializados, pues me van a permitir obtener un ingreso mucho mayor con el cual yo voy a contar recursos para poder pagar a las personas que no tienen el nivel de preparación que tiene esta persona y que, por lo tanto, por su nivel de conocimientos, puede estar desempeñando tareas relacionadas a la agricultura. No significa que la persona que labora en el campo es menos valiosa o menos importante que la persona que trabaja, en este caso en la manufactura, puesto que cuenta con la preparación. Ambas son importantes, pero yo no voy a desperdiciar recursos. Como Estado, invertí en la preparación de esta persona, por lo tanto, busquémosle una actividad en donde pues yo pueda
sacar provecho de ese conocimiento que ha adquirido y que me permite a mí poder desarrollar productos que las voy a vender un poco más alto el valor y que con esa diferencia, con ese recurso, yo puedo pagarle tranquilamente, pues en este caso, a los obreros que están, a los peones que están aquí en el campo, a los trabajadores que están cultivando la tierra, con las actividades de cría de animales, etc. ¿Ya? Entonces, ambas personas son muy importantes, se necesita de ambos productos, necesito los productos agrícolas para alimentación, necesito los productos de valor agregado para poder obtener mayores ingresos y de esa manera pues poder obtener recursos y poder entregar a la sociedad bienes y servicios pues que necesitamos para poder satisfacer ciertas necesidades. Entonces, la primera interrogante hace relación a eso, a qué producir, ¿ya? Entonces, también habla de la segunda interrogante, el cómo producir. ¿Qué me dice la segunda interrogante? ¿Quién desea leer? Alzando la mano. Kevin. A ver, ¿cómo producir? A partir de los recursos disponibles, debemos decidir si los productores serán elaborados con más mano de obra o con más capital. Esta elección depende de cuál de los dos recursos sea más abundante en esa economía. Los dos procesos pueden ser eficientes y se puede llegar al mismo resultado, solo que uno será intensivo en la mano de obra y el otro en capital. Por ejemplo, si queremos establecer una planta maquiladora, el empresario deberá considerar mediante un análisis costo-beneficio la mejor manera de completar su producción. Es decir, tomar la decisión entre contratar número de trabajadores o alquilar o comprar número de maquinaria. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, la segunda pregunta es, ¿cómo producir? Considerando los recursos que tenemos a nuestra disposición, pues se decidirá si ese producto va a ser elaborado 100% con mano de obra, es decir, algo artesanal, o de repente pues es un producto que va a ser elaborado mediante máquinas, ¿ya? Entonces, dependiendo de del recurso que esté más disponible, ¿ya? Entonces, ahí se decidirá si serán elaborados con más mano de obra o con más capital. Cuando hablo de capital me estoy refiriendo a herramientas de trabajo, a máquinas que me permiten desarrollar productos, ¿ya? Entonces, esa decisión, para poder tomar esa decisión dependerá pues de aquel recurso que sea más abundante. Aquí me plantea un ejemplo, dice, si queremos establecer una planta maquiladora, el empresario deberá considerar, mediante un análisis costo-beneficio, la mejor manera de completar su producción. Es decir, yo tengo que hacer un análisis costo-beneficio. Si realmente me va a salir mucho mejor empleando solamente mano de obra, o de repente, si es que ese proceso va a ser desarrollado mediante un proceso combinado, mano de obra y la introducción de algún tipo de máquina que me permita acelerar el proceso. Si es que ese proceso es mucho mejor desarrollarlo pues, con alguna máquina, ya que por el volumen y la velocidad de procesamiento, pues, voy a tener una mayor cantidad de producto, a diferencia de que si lo realizara, en este caso, una persona, pues mucho mejor sería el empleo de la máquina para poder minimizar recursos. Los recursos son escasos, tengo que aprovecharlos de manera eficiente y por lo tanto tendré que poner en una balanza qué será mejor, o más mano de obra o más herramientas, máquinas, y según eso pues poder tomar la mejor decisión. Anaís,
Profesora, ahí estarían aplicando el principio de las personas racionales piensan en términos marginales. Sí, porque yo voy a analizar cuál es el nivel de beneficio o de rentabilidad, en este caso, que me produciría fabricar una unidad adicional de ese producto, ¿ya? Entonces, mientras estén las máquinas y estas máquinas pues tienen una velocidad de producción mucho mayor que si se lo hace de manera manual, pues a mayor producción automáticamente los costos van a disminuir y yo podría obtener un mejor margen de rentabilidad al momento de fijar el precio de venta. Si se abarata el costo de producción, puedo venderlo a un determinado precio. Con ese precio yo igual estoy ganando, puedo ser mucho más competitivo que otras empresas que estén también en el medio y de esa manera pues me voy a beneficiar, ¿ya? Entonces, y aprovechando al 100% esos recursos con los que están ahí disponibles, ¿verdad? Entonces, podría ser también ese principio, ¿ya? Eso con respecto a la segunda pregunta. La tercera pregunta dice, ¿cuándo producir? Entonces, ¿qué me dice esta tercera pregunta? Voluntarios para la lectocultura. Ríos, alzó la mano primero. Alejandro Ríos. Sí, sí, economista. Dígame. ¿Cuándo producir? La producción depende de factores tanto internos como externos, así como de las leyes de oferta y demanda que determinan el precio, el cual marca en qué momento se debe producir más y cuándo la producción debe disminuir. Por ejemplo, las compañías productoras de películas animadas por computadora y las productoras de videojuegos diseñan sus estrategias para que sus producciones más importantes salgan al mercado en la época navideña, a fin de maximizar sus beneficios. Sería ilógico que esos proyectos se lanzaran al mercado al inicio del ciclo escolar. Ya, entonces la tercera pregunta, donde se refiere a cuándo producir, pues hay que considerar todo el entorno, aspectos internos y externos que podrían afectar la demanda, el nivel de precios, para poder decidir pues cuál sería el momento más adecuado para poder ofrecer al mercado un determinado producto o servicio. Me pone como ejemplo de que por lo general las empresas que se encargan de diseñar videojuegos o de películas animadas, pues por lo general hacen sus lanzamientos en fechas importantes, como por ejemplo Navidad, ¿ya? Entonces, es poco probable que lo hagan en fechas como por ejemplo cuando están iniciando la escuela, puesto que el niño no va a tener la disponibilidad de tiempo que lo tendría pues en una fiesta, en una fecha especial, como en este caso la Navidad, en donde pues tienen unos cuantos días de vacaciones y entonces ahí pues entran estas empresas con el lanzamiento de esa película o de videojuegos, ¿verdad? Porque se tiene que analizar todos estos factores. Entonces, ¿cuándo producir? Analizar ciertos factores, como por ejemplo, temporada, cuál sería la mejor época del año, etcétera. Entonces, es muchos factores que hay que considerar al momento, pues, de poder ver qué producto o servicio se va a producir, de qué manera se lo va a llevar a cabo y en este caso, pues, en qué época del año sería la más adecuada lanzarla, ¿ya? Entonces, ahorita
¿qué es lo que vemos en el mercado? El clima está frío, en verdad. Entonces, como que si yo ahorita estoy vendiendo ternos de baño, bikinis, como que no, ¿verdad? No sería lo adecuado en esta época. Ya pasó la temporada de playa, de aquí pues habría que esperar. Ya los últimos meses del año más o menos que otra vez comienza a hacer calor, ¿verdad? Y prepararnos para el próximo carnaval. Entonces ahorita es más bien los productos que encontramos, más bien, son cosas abrigadas para poder llevar el frío de la mañana, de la noche. Ahorita se está saliendo el sol. Ayer estuvo terrible el clima, todo el día nublado, más bien parecía la sierra, esto, se veía como hasta una cierta neblina en la ciudad. Pero bueno, ahorita estamos ya en otro tipo de clima, entonces hay otros productos que encontramos. Entonces, ¿cuándo producir? Dígame. Pienso que también creo que sería importante aclarar que también eso influye también en los factores, pues, en la moda y la necesidad, porque cuando hay moda también crece lo que son ciertos productos copias, ¿no? Y la necesidad, como fue pues en la pandemia, pues como las mascarillas y pues el alcohol. Ahí crecieron las ventas. Sí, esos son otros factores, ¿verdad? Tal como lo menciona, la moda. Hay productos que por la moda, ¿verdad? No me quiero quedar atrás, yo también lo quiero tener y no importa el precio, yo lo pago con tal de tenerlo, ¿verdad? Entonces, esos productos de moda no son baratos, son caros. A medida que ya va pasando la moda, el precio va disminuyendo. Entonces, son otros factores que pueden incidir, en este caso, en la demanda. Entonces, eso también lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando estudiemos la demanda y la oferta, ¿ya? Pero viene bien el ejemplo del caso, ¿ya? Muchas gracias. Ya, entonces, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde producir? Aquí, Ángelo, ¿quiere leer o va a hacer alguna pregunta? No, quería leer. A ver, ya lo escucho. Proceder. ¿Dónde producir? Actualmente, debido a los avances tecnológicos y de las comunicaciones, es factible elaborar los diferentes componentes de un producto en diversos países, aprovechando la ventaja que ofrece cada uno a la producción. Y continúo aquí. Ya. Por ejemplo, la exitosa producción del iPod sigue teniendo como base el estado de California, y todo su diseño corrió a cargo de los desarrolladores estadounidenses. Sin embargo, los componentes se producen en muchos lugares del planeta, como su disco duro, el cual proviene de Japón, pero el producto final es ensamblado por mano de obra calificada en California, Estados Unidos. Ya, muchas gracias, ¿ya? Entonces aquí la cuarta pregunta. ¿Dónde producir? ¿Ya? Entonces, esa es otra interrogante, ¿verdad? Muchas veces las empresas, ¿qué es lo que hacen? Importan las partes, las piezas del producto que desarrollan, lo importan, lo traen de otros países, en donde por las condiciones económicas de ese país, le sale mucho mejor comprarlo ahí a que si yo tratara de producirlo aquí dentro del país. La mano de obra en ese país es más económica, por lo tanto, el precio final que va a tener esa parte, esa pieza, me va a salir mejor. Traerla del exterior y todas esas partes y piezas, ensamblarlas aquí dentro del país. Y de esa manera ofrezco un producto que no sea tan costoso, que sea competitivo y poder a su vez tener ganancia con el precio que yo le haya fijado. Entonces, los precios le van a permitir recuperar la inversión y a su vez obtener un determinado margen de ganancia. Ángelo. Sí, pero respecto a lo que dijo, yo le tengo un ejemplo. Por ejemplo, la marca Marathon. Todos sabemos que es una marca ecuatoriana, pero si revisamos su lista de proveedores, vamos a ver que trae ciertos materiales de la India, incluso
hasta de Pakistán incluso. Hay ciertas cosas que traen, telas de Estados Unidos, y así van importando los componentes que necesitan, de las calidades que ellos requieren y a los costos que se les hace más factibles. Y vienen y lo confeccionan acá, lo terminan acá de armar el producto, o lo traen ya terminado incluso, y lo comercializan aquí dentro del país. Y claro, refleja como marca ecuatoriana incluso muchos productos como hecho en Ecuador, pero detrás de ese producto hay materiales que vienen de todas partes del mundo. Ya, y es que dependiendo de cómo sean las condiciones en los otros países, ¿verdad? Las empresas verán dónde es más conveniente traer estos materiales, estas partes, estas piezas. La industria automotriz funciona de la misma manera, ¿verdad? No siempre en el país se fabrican todas las partes, las piezas. Ese vehículo es ensamblado aquí, pero con partes y piezas desarrolladas en otros países. Estefano. Sí, profe, yo también le puedo comentar algo. Por ejemplo, hay personas que, bueno, ecuatorianos que se van a otros países por motivos económicos, por estudios y demás. Yo pienso que hay personas que también pueden abrir sus negocios allá para llevar, yo qué sé, platos típicos de acá, para que no se sientan como por la necesidad de probar su comida allá natal, ¿me entiendes? Ahí también se puede ver reflejado eso, o sea, dónde producir, y conviene. Digamos en Estados Unidos. Ya, sí, también, por eso que el otro día veía en las noticias que hay un negocio que está en Nueva York, creo que era, de una ecuatoriana, de una sarumeña, ya que ha cumplido su sueño de ponerse una cafetería allá y esa pues le está yendo muy bien con el café, con ciertos productos que son de aquí, de nuestra provincia, y ha tenido pues un gran éxito con su negocio. Y todo desarrollado con materia prima ecuatoriana. Ya, entonces, todo lo lleva de aquí, lo elabora allá, lo procesa y vende su producto y atiende en esa cafetería. Ángelo. Sí, profe, yo en cambio vi una noticia de una ecuatoriana en Nueva York que su negocio es sacar piojos. Ay, no. Y tiene buena ganancia. Entonces, ahí Sí, vemos sí, un vi poco eso, de pero lo que es fuente de demanda y tal. me dio así, no lo quise leer y porque no, escuché eso, solo con escuchar eso de piojo ya, se me hizo algo en el estómago Y y es verdad, profe, no está en la quise noticia. revisarlo. No lo leí, pero sí lo vi, pero bueno, ya. Cada quien hace aquello en lo que es más diestro, ¿verdad? Ella es diestra sacando piojos, pues ya bien por ella, alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Entonces, alguien tiene que hacer ese trabajo, ella lo ha hecho y pues, si le está yendo bien, pues bien por ella, ya, pero personalmente yo no haría ese trabajo, ya. Bueno, la última pregunta, ¿para quién producir? Tengo aquí voluntarios, la señorita Ponte. Ya, ¿para quién producir? La producción se determina con base en el ingreso de las personas. Se producirán bienes exclusivos para gente de altos ingresos o bienes accesibles para personas de ingresos menores. Un ejemplo claro de este tipo es la producción automotriz, que tiene claramente segmentado su mercado por estrato socioeconómico y ofrece opciones para todas las personas, ya que abarca prácticamente todos los niveles económicos. También se puede segmentar la producción de acuerdo con el país objetivo, por el cual se ofrecen características diferentes de un mismo modelo de automóvil, las cuales se adaptan a la región a la que se desea ofrecer el producto. Ok, muchas gracias. Ya, entonces la última pregunta está enfocada en a qué segmento de mercado va a ir destinado nuestro bien o servicio. Hay productos que nosotros los vemos solamente en publicidad, en canales extranjeros, en Estados Unidos, y no los encontramos aquí en nuestro mercado, en nuestro medio. ¿Por qué motivo sucede eso? ¿Alguien que me pueda explicar, Ángelo? Whitman.
Sí, profe, es que básicamente esto se basa en base al público, ya que tienen su propia sección. Un buen ejemplo serían las marcas de ropa que también están dirigidas solo para el público juvenil, otra para el público adulto mayor, y así cada quien tiene su sección y pues se gana en base a eso. Ya, muy bien. Tengo aquí a alguien más. Ángelo. Sí, profe, yo le tengo un ejemplo un poco diferente en lo que es para quién producir. Por ejemplo, en los países musulmanes, pongamos de ejemplo Qatar o los Emiratos Árabes Unidos. Allá, por ejemplo, no es tan buen negocio producir cerdo, porque allá la población es musulmana, es islamista, no consumen el cerdo, entonces es un producto que no se va a vender. Sin embargo, hay ciertos sectores, hay ciertos habitantes extranjeros que sí consumen el cerdo y para los cuales sí se produce un poco en menor medida, porque no es un producto tan solicitado, pero sí tienen su clase de mercado. Ese es otro ejemplo de para quién producir. Ya, sí, dependiendo en ese caso, de la cultura, ¿verdad? Para ellos, de repente, no está dentro de sus hábitos de consumo, pues, el consumir cerdo por cuestiones de religión, de cultura, ¿verdad? Entonces, también podría ser ese el caso del ejemplo. Ya, muy bien. Tengo aquí a alguien más. Alguien más estaba alzando la mano. No vi. Kevin. Yo pondría otro ejemplo, creo que también sería o sea, para quién producir sería dependiendo también del nivel socioeconómico, o sea, dependiendo, por ejemplo, del país. En Estados Unidos se encuentran cosas con más caras, se encuentran publicidades de aparatos que aquí no podemos encontrar en Ecuador. Aquí simplemente es también, como se dice que la mayoría de las personas somos de clase media, entonces también vienen productos asimismo en base a nuestro, ¿cómo sería? Estatus social, algo así. Ya, muy bien, Vanessa. Sí, economista, yo creo principalmente que todas estas preguntas que hemos visto pueden ser respondidas mediante un estudio de mercado, que es lo que casi todas las compañías hacen antes de lanzar un producto, porque allí ve cuándo lanzarlo, a qué público va a estar dirigido y todos los costos de producción. Entonces yo creo que es algo importante mencionar que aquí el estudio de mercado sí juega un papel fundamental. Sí, muy bien. Y es que antes de que una empresa venga con un determinado producto o servicio, hace todo un estudio de mercado para determinar si realmente sería conveniente o no establecerse aquí. Yo recuerdo cuando iba a abrir la cooperativa YEP hace muchos años, estaban haciendo unas encuestas en la calle a preguntar pues ciertas cosas para ellos tener una idea de que si realmente era conveniente o no. Aquí habían cooperativas, estaba la cooperativa Santa Rosa, la 11 de junio, la 29 de octubre, y no habían más, que yo recuerde, esas eran las más conocidas. Vino la YEP y ocasionó todo una novedad, ¿verdad? Aquí en la provincia. Y entonces, y la YEP comenzó a crecer. Inicialmente era de Cuenca, ahora la YEP está en varias provincias del país. Es una cooperativa que ha crecido, que se ha fortalecido, está muy bien posicionada. Y pues aquí en la ciudad, a raíz de eso vinieron otras cooperativas, ya está muy próxima a abrir las puertas la cooperativa Marcabelí. Ya en este mes creo que ya es la inauguración. Está también otra cooperativa, la cooperativa, ay, se me fue el nombre, Chivoleo, creo que es Chivoleo, sí. Y bueno, son ejemplos de otras cooperativas. Y es que tiene que ser rentable venir aquí a la provincia, a Machala,
por eso es que vienen, ¿verdad? Yo no creo que si van a recibir pérdidas o a trabajar bajo pérdidas estarían aquí haciendo esas inversiones, ya están construyendo sus propios edificios, van a generar puestos de trabajo y bueno, eso es lo interesante, ¿verdad? Que van a dinamizar la economía. Es sinónimo de que aquí circula mucho dinero. Estamos cerca de un puerto, nuestra actividad principal, el banano, el camarón. Entonces todo eso ayuda a que pues todo se mueva, ¿ya? Entonces hay mucho dinero circulando aquí y por eso pues vienen este tipo de instituciones, en este caso las cooperativas. Kenneth. Sí, me dice que también quería hablar a ver si es que, pues, cosa que para quien producir también no solamente sería para las personas, sino también sería para las empresas. En este caso, hay empresas que necesitan, mira, como la automotriz, pues cosas que necesitan maquinaria o pues robot para que, como para que todo sea más fácil, más rápido y sean eficientes. Entonces, cosas que yo, bueno, pienso yo que también no solamente sería para las personas, sino también para las empresas, para quien produce. ¿Está bien? Sí, también. En sí va, la pregunta hace referencia pues hacia qué segmento de mercado va a ir destinado nuestro producto, ¿ya? Entonces, habrá un segmento de mercado que está dispuesto a pagar un valor un poco mayor por el producto, por las características que tiene el producto. Si es un producto, perdón, que tiene un alto valor agregado, pues debe ir destinado a un segmento cuya población disponga de los recursos para poderlo hacer. Yo no voy a lanzar un producto tecnológico que tiene un gran valor agregado a un segmento de mercado pues que sea estratos sociales bajos. Ese producto no tendría el grado de aceptación. Entonces, por ese motivo se hacen esos estudios, ¿ya? Entonces, dependiendo del producto, va a ir destinado a ese sector, a ese mercado. En este caso, me habla de partes y piezas, de máquinas, tiene su mercado, ¿ya? Entonces, ¿a dónde son ofrecidos estos productos? Pues, ¿a dónde está centrado el sector industrial de nuestro país? En Cuenca hay grandes fábricas, en Quito, en Guayaquil, ¿verdad? Entonces, vamos a producir esto, pero no nos vamos a ofrecer aquí. Aquí todavía no hay tanta industria, ¿ya? Entonces, mejor vámonos a ofrecer esos productos acá al parque industrial en Cuenca, en Quito, Guayaquil, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada producto tiene su segmento donde va a ir destinado. También tengo aquí alguien más, Kevin. Ah, sí, yo quería dar otro ejemplo de estudio de mercado, porque, ejemplo, aquí la empresa KFC solo había en Machala, entonces yo creo que hizo un estudio de mercado aquí en Santa Rosa porque hubo como entre 2 semanas que puso como un local en un lugar baldío, arregló por ahí un poco, y entonces estuvo ahí como 2 semanas, y yo creo que eso también fue como un estudio de mercado para ver cómo la gente, si iba a consumir el producto o no. Y ya después, obviamente, se fueron y no hubo ya más cosas. Ah, mira, yo no sabía eso. Bueno, yo vivo aquí en Machala. Yo no sabía que habían hecho eso. ¿Y cuándo fue eso que pasó? A ver, déjame ver, creo que fue ya hace varios meses, creo que unos, que 7 meses. Septiembre, octubre parece. Ajá, sí, sí, porque fue ahí que pusieron como un local ahí, nomás arreglaron por ahí y ahí estaban viendo. Eso fue novedad aquí y de ahí ya pasó. Entonces no tuvieron la aceptación que deseaban. De repente, no sé, los gustos gastronómicos de Santa Rosa sean un poco diferentes. De repente no me gusta eso. Prefiero acá mi cevichito con arroz con pollo, ¿verdad? Que es lo que es muy común ahí encontrar. Entonces de repente sea eso. O sea, tiene que ver mucho la cultura, ¿verdad? Las costumbres. Aquí en Machala, yo no he visto
un local donde vendan cuy asado. Yo no he visto, no sé si ustedes habrán visto. En cambio, en Cuenca eso es tan común, ¿verdad? Ver los locales de cuy asado, que no son nada baratos, son caros. Esos cuy son grandotes, ¿verdad? Son caros. Entonces, no sé. Personalmente no me gusta. Es rico el cuy, profe. Es bien bueno. No, Morder la patita. La orejita del cuy es lo más rico. no me dé detalles, ya no podría. No he comido. Una vez con engaños me dieron conejo. Yo casi me muero cuando supe que me había comido eso, pero bueno, no, es que uno los ve como mascotas. Los cuyes, bueno, son también roedores, ¿verdad? Igual que lo que sabemos, pero no me parece. No me gusta personalmente, ¿ya? Y depende mucho de las costumbres, ¿verdad? Entonces, ahí dependiendo de eso, Profe, vendrán los negocios, dígame. ¿y los chontacuros? Eso no he probado. No he probado los chontacuros. Pero tengo curiosidad porque yo veo ahí los videos y dicen que son muy nutritivos, que son ricos también, pero no los he probado. He visto ahí que los hacen ahí como tipo pincho, ahí asaditos ahí, pero no sé más. No conozco tampoco la parte de la región amazónica del país. Algún día me voy a ir y voy a probar los famosos chontacuros, por curiosidad sobre todo. Ya, entonces no sé si los hayan probado ustedes para que cuenten qué tal saben los chontacuros. Así como le da la oportunidad al chontacuro, también de la oportunidad al cuy. No, es que yo ya, una vez también cuando era pequeñita, como que me obligaron y no me gustó, no quiero. Entonces, estaba ahí muy pequeña, no podía decidir, a mí me obligaban, pero no quería. Ahora pues yo ya puedo, estoy en capacidad de poder decidir si quiero o no probar algo, ¿verdad? Así que quisiera probar eso para ver qué tal, pero nada más, ya con el cuy no, eso ya no, ya pasó. Listo, entonces, a ver, y bueno, y así hemos visto estas 5 preguntas que tienen que ver con el problema económico, ¿ya? Entonces, para la próxima clase vamos a ver un video, vamos a ver un poquito más de esto y damos paso pues al trabajo asíncrono desarrollando